Es un gusto estar con ustedes de nuevo en nuestro curso de Nutrición Deportiva Aplicada 2. En esta ocasión ya vamos a pasar a lo que es la unidad número 3, que son las consideraciones nutricionales para atletas con situaciones especiales. Y en esta semana número 5, la clase que vamos a ver es soporte nutricional durante lesiones y rehabilitación. Esta clase es muy interesante ya que en el día a día vamos a encontrarnos con atletas que están padeciendo de lesiones y por ende están en un periodo de rehabilitación a esas lesiones. Esto implica que los atletas descontinúen o se reduzcan las cargas de entrenamiento y nosotros tenemos que saber cuál es el abordaje nutricional para complementar el tratamiento tanto de fisiatría como de fisioterapia y que este atleta logre rehabilitarse de la forma más rápida y óptimamente posible. Y pues solo para que ustedes tengan una idea, los Juegos Olímpicos anteriores en Río, la incidencia de lesiones fue de 128.8 atletas lesionados por cada 1000 atletas, lo cual es bastante elevado. Y esto ocurrió en unos Juegos Olímpicos, pero como les mencioné anteriormente, esto ocurre en el día a día. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son las pautas nutricionales de acuerdo a la lesión que tiene el atleta que nosotros podemos seguir para contribuir a la rehabilitación del mismo. Entonces, ¿cuáles van a ser los tipos de lesiones deportivas más comunes? Realmente los tipos de lesiones que ocurren en un deporte son generalmente relacionados a las características del deporte en particular que se practica. Por ejemplo, los deportes de contacto que incluyen rugby, fútbol americano, fútbol soccer, etc. Generalmente presentan lesiones como resultado del contacto del cuerpo a cuerpo o cambios repentinos en direcciones de paso, que envuelven tejido musculoesquelético y o tejido conectivo. Los deportes de combate, por ejemplo como buceo, presentan lesiones como resultado del golpe al cuerpo que pueden provocar laceraciones de la piel, fracturas, dislocaciones y contusiones. En el caso de los deportes de combate, pues se consideran y también los deportes que les acabo de mencionar de contacto, y se consideran de los deportes que tienen más alto riesgo de padecer una lesión, o sobre todo lesiones, fracturas por estrés y contusiones. Luego tenemos a los atletas que participan en deportes de endurance. Ellos se enfrentan a lesiones como tendinopatías, que pueden ser el resultado de un pobre manejo de la carga y un sobreuso de tejidos específicos. Y solo para que tengan una idea, realmente las tendinopatías son enfermedades del tendón y que estas pueden ocurrir por una serie de factores tanto internos como externos. Y tenemos que las lesiones más comunes en el deporte van a ser fracturas de huesos, lesiones de tejidos blandos, que esto incluye el cartílago, ligamentos y tendones y músculo, y otras lesiones que incluyen lesiones de la cabeza y la piel. También tenemos que hacer notar que las lesiones raramente ocurren aisladamente y muchas veces envuelven múltiples componentes del cuerpo. Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar en los 3 tipos de lesiones más comunes entre los atletas. Y el primero, como habíamos mencionado, eran las lesiones del hueso. El término fractura envuelve cualquier lesión en la que el hueso se agrieta o se quiebra. Y las fracturas son los tipos de lesiones relacionadas al deporte más comunes, que van a requerir tanto hospitalización como un buen periodo de rehabilitación. Y representan un 50% del total de todas las lesiones en algunos países, como por ejemplo Australia. Las fracturas pueden ocurrir como una lesión aguda por un impacto repentino o como el resultado de un estrés repetido al hueso, y este es el caso de las fracturas por estrés que vimos anteriormente en la clase anterior. Las fracturas agudas pueden ocurrir casi en cualquier deporte donde hay alguna forma de contacto directo con otra persona
u objeto, o si hay un riesgo de caída como el fútbol, ciclismo, correr, deportes de combate. Y las fracturas por estrés ocurren en el tiempo y son comunes en deportes en donde la carga puede cambiar repentinamente, como deportes de embarcaciones de agua, como remo y canotaje, gimnasia, básquetbol, voleibol, etc. Y aquí es bien importante enfocarse en nutrientes claves como el calcio y la vitamina D, porque estos podrían asistir en la sanación del hueso y prevenir deficiencias nutricionales. Con esto aseguraríamos un adecuado consumo también de energía, lo que es una consideración importante para la prevención de este tipo de lesiones de hueso. Hablando del segundo tipo de lesiones más comunes en los atletas, que son las lesiones de tejido blando, podemos decir que estas lesiones son las lesiones que se localizan en el tejido musculoesquelético y conectivo, como habíamos mencionado. Estas lesiones pueden ser agudas, como el caso de los esguinces, desgarros, tanto de ligamentos o del músculo, o pueden ser ya crónicas, como el caso de las tendinopatías. Otro dato importante es que las lesiones de tejido blando son las segundas lesiones más comunes que pueden requerir hospitalización. Y los deportes que tienen movimientos de alta velocidad y cambios en direcciones de paso repentinos tienen una alta incidencia de estas lesiones de tejido blando, resultando en desgarres y esguinces. Y la duración de la recuperación puede variar desde días hasta años dependiendo de la severidad de la lesión. Sin embargo, en atletas donde se incrementa la carga rápidamente a lo largo de días o semanas, esto puede tener más condiciones crónicas o desarrollar condiciones crónicas como una tendinopatía. El dolor y la disfunción que resulta de una tendinopatía puede interferir significativamente con la capacidad de entrenar y competir. Y las tendinopatías son complicadas y no tienen una patología en común, por lo que el tratamiento va a depender siempre del tendón específico que se haya lesionado y la historia de las lesiones del atleta. La recuperación de una lesión de tejido blando puede variar desde que haya que reducir la carga de entrenamiento por un periodo de algunos días, hasta podría pasar que haya una inhabilidad de completar ciertos tipos de ejercicio por el resto de la vida del atleta. Por ejemplo, con el caso de Heidi Juárez o de Elizabeth Zamora, que son atletas de taekwondo, Heidi Juárez tenía una lesión del ligamento cruzado de la rodilla. Creo, si no estoy mal, también era la misma lesión que tiene o que tenía Elizabeth Zamora. Y en el caso de Heidi Juárez, ella todavía tenía mucho potencial y probablemente si ella no hubiera tenido esta lesión, hubiera continuado su vida deportiva y probablemente habría podido ganar una medalla olímpica para Guatemala. Pero la lesión la imposibilitó de por vida y ya no pudo continuar. Igual con Elizabeth Zamora, la lesión también la imposibilitó y al final ella tuvo que tomar la decisión de irse del deporte. Entonces sí puede pasar esto y por eso también nosotros tenemos que estar pendientes y ver de qué manera también podemos ayudar a que el atleta se pueda recuperar de una mejor forma y contribuir a que haya una mejor rehabilitación de este tipo de lesiones. Y ahora hablando de las otras lesiones, la primera de ellas es las lesiones de la cabeza, que son frecuentemente reportadas en deportes sobre todo de contacto. Y aquí los síntomas pueden ser tan leves como cortos periodos o minutos de pérdida de memoria, hasta largos periodos de impedimento de funciones cerebrales. Y recientemente estos largos periodos de impedimento de la función cerebral han sido relacionados con múltiples lesiones agudas de la cabeza e impactos subconcusivos. Estos golpes subconcusivos lo que son es que estos describen el impacto en la cabeza que no resultan con síntomas notables o severos, particularmente relacionados con la pérdida de conocimiento. Y ahorita los investigadores están explorando
numerosas intervenciones, incluyendo la influencia de nutrientes específicos importantes para la función cerebral que podrían ayudar a regenerar el cerebro o ayudar en este tipo de lesiones. Las otras lesiones como las laceraciones de la piel son comunes entre atletas, por ejemplo los deportes como ciclismo, de pista, de ruta, BMX, pueden tener una alta incidencia de estas lesiones y presentan una preocupación significativa en deportes donde una adecuación de la dieta puede influir en la sanación, o también en eventos donde las opciones de tratamiento pueden ser limitadas, por ejemplo, en eventos múltiples de ultra endurance de carrera, podría ser una preocupación. Ahora hablando un poquito más detalle, ¿cuáles podrían ser las intervenciones nutricionales en este tipo de lesiones traumáticas de cerebro, que son los impactos subconcusivos? A pesar de que las investigaciones nutricionales para estas lesiones aún se están explorando, las investigaciones sugieren que los antioxidantes y los agentes antiinflamatorios pueden ser beneficiosos. Ya se tiene evidencia emergente que sugiere que los ácidos grasos omega 3, particularmente el DHA, pueden jugar un papel tanto en la prevención como en el tratamiento. Lo que se ha visto en modelos animales es que la depresión de DHA en el cerebro ha impedido la recuperación luego de un trauma de cerebro. Y no solo ha impedido esto, sino que adicionalmente cuando se suplementó con ácidos grasos omega 3 antes de un trauma del cerebro, esto mostró proteger el impacto sostenido de este trauma. Y por lo tanto, podríamos pensar que si tenemos atletas que están en riesgo de colisiones frecuentes a la cabeza, deberían incluir regularmente pescados azules o de agua fría en sus dietas al menos 3 veces a la semana. Y si esto se les dificulta, podríamos pensar en la suplementación con omega 3. Y otros nutrientes que pueden jugar un rol en el tratamiento de los traumas de cerebro son la vitamina C, D y E a través de la reducción del daño oxidativo, así como la creatina. Y la creatina, como ustedes saben, la creatina también, una pequeña parte de la creatina que nosotros consumimos a través de la dieta o de suplementos se almacena en el cerebro. Y lo que se ha visto es que los niveles de esta creatina decrecen en el cerebro luego de un trauma cerebral. Y ahora también se ha visto en las investigaciones recientes que la creatina podría mejorar los procesos cognitivos. Y eso es algo que se está estudiando ahora. Pero a pesar de que se necesita más investigación en la población atleta, de todos estos nutrientes para mejorar la rehabilitación de los traumas o para proteger de los traumas de cerebro. Los nutrientes que se sugieren acá pues pueden ser fácilmente obtenidos de fuentes dietéticas. Por lo tanto, se debe recomendar a los atletas que consuman alimentos con alto contenido de estos nutrientes que mencionamos como parte de su dieta bien planificada y específica para el deporte. Ahora vamos a ver las fases de las intervenciones nutricionales en las lesiones deportivas. La fase inicial de la lesión es lo que sería la inmovilización, pero en esta fase existen 3 fases que serían la respuesta inflamatoria, la reparación y la fase de remodelación. Aquí en la respuesta inflamatoria, esta ocurre en los primeros 4 a 6 días, la que va a estar mediada por moduladores inflamatorios como citoquinas y factores de transformación, de crecimiento, factores de crecimiento de derivación plaquetaria, factores de crecimiento endotelial, factores epidérmicos de crecimiento y factores fibroblásticos de crecimiento. Esto permite la vasodilatación y la migración de células del sistema inmune, y esta inflamación continúa varios días dependiendo de la severidad y es un importante paso para el proceso de sanación. En esta fase inicial hay una reducción de la actividad física o una completa inmovilización, la cual es obligatoria para 2 propósitos. Primero, la velocidad de recuperación y también para fomentar la completa recuperación.
Y esto es lo que a veces muchos atletas no cumplen porque por tratar de regresar rápido a sus entrenos, se saltan esta fase y no logran recuperarse completamente y vuelven una lesión. Se vuelve una lesión que puede sanar en días, se puede volver hasta de semanas o incluso meses. Luego tenemos la fase de proliferación y esta ocurre entre el cuarto día hasta la segunda semana luego de la lesión y consiste en la formación de nuevos capilares a través de la producción de óxido nítrico. Esto lo hace vía la sintasa de óxido nítrico en respuesta a la hipoxia que existe. Esto causa vasodilatación e incrementa el flujo sanguíneo al sitio de la lesión. Y en el caso del músculo ocurre con la proliferación y diferenciación de las células satélite y la generación de nuevas miofibrillas para reemplazar las que fueron lesionadas. Y la fase número 3 es la fase de remodelación o maduración y empieza una semana después de la lesión y puede continuar hasta un año o más. En este caso, la fibronectina es el componente inicial de la matriz extracelular que forma una cicatriz fibrosa preliminar durante esta fase. Y lo que pasa es que con la formación de esta cicatriz, esta tiene dos funciones clave. Una es que va a servir de modelo para la deposición de colágeno y la segunda es que va a ser una plataforma para la migración celular y el crecimiento celular. En el músculo, la maduración de miofibrillas regeneradas incluye la maduración del aparato contráctil y la adherencia de las terminales de las miofibrillas regeneradas a la cicatriz intermedia para construir nuevas uniones miotendinosas. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases, mejor dicho, las intervenciones nutricionales durante esta fase inicial de la lesión? Esta fase puede provocar una reducción significativa de la energía gastada, por lo que en esta fase muchas veces el primer instinto de los atletas es reducir el consumo de energía proporcionalmente. Aunque yo tengo varios atletas que cuando están lesionados siguen consumiendo la misma cantidad de calorías porque siguen teniendo la misma cantidad de hambre que cuando están haciendo actividad física. Pero en esta fase los requerimientos de energía se pueden ver incrementados debido a las demandas de la proliferación y remodelación del tejido lesionado y esto también se combina con el incremento del costo energético debido a patrones anormales de movimiento, especialmente en las lesiones de pierna, digamos, donde tendrían, digamos que tuvieran un esguince de tobillo, entonces tienen que compensar un poco el peso con la otra pierna y eso podría incrementar el gasto energético. Por lo tanto, una restricción de energía puede producir una disponibilidad pobre de nutrientes, especialmente de proteína. Por lo tanto, este tipo de restricciones debe evitarse, especialmente en los primeros 5 días después de la lesión y la inmovilización. Aquí, entonces lo que se recomienda es un incremento de un 10 a un 15% de requerimiento energético estimado que podría variar entre 200 a 500 calorías máximo, las cuales podrían contribuir a mantener el incremento en el requerimiento energético por la lesión. Entonces, a veces no es que los atletas necesiten la misma cantidad de energía que cuando están entrenando, porque podría ser un poquito más de este 10 a 15%, pero siempre tenemos que hacer el cálculo y por eso a veces los atletas tienden a aumentar peso en esta fase porque comen exactamente igual. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer el cálculo adecuado para que no sea más de lo que necesitan, pero tampoco una dieta restrictiva donde no podamos contribuir con esta fase de remodelación. También se puede reducir, lo que se podría hacer también en esta fase es reducir el consumo de carbohidratos al rango mínimo recomendado, que sería 3 gramos por kilogramo al día. Y lo que sí es bien importante es que mantengamos el consumo de proteína entre 2 a 2.5 gramos por kilogramo al día. Este aporte de proteína es de mucha importancia. Y por ejemplo, si se espera que la inmovilización sea más de 5 días,
Se sugiere que se implementen estrategias nutricionales como incluir alimentos que tengan una alta cantidad de leucina, más de 3 gramos, y sean una fuente alta de aminoácidos esenciales, más de 16 gramos. Esto en cada comida y refacciones a lo largo del día. Esto es especialmente importante en regímenes de donde se están haciendo rehabilitaciones con regímenes de ejercicio capaces de mantener un efecto estimulatorio como estimulación eléctrica, y también puede ser efectivo para reducir el desgaste muscular. Hay ahora hay investigaciones novedosas, pero se necesitan aún más investigaciones al respecto de la utilización de consumo de gelatina para ayudar a sostener estos tejidos durante la inmovilización, pero se necesitan más investigaciones, incluso de la cantidad, etcétera. Y otras intervenciones nutricionales que pueden compensar la resistencia anabólica con el desuso de los músculos son el omega 3, la creatina y el HMB. Y es importante el omega 3 porque las fuentes de nutrientes antiinflamatorios son realmente efectivos para mantener el proceso inflamatorio dentro de los rangos adecuados. Y en el caso del HMB, pues ya lo habíamos visto en el curso de nutrición deportiva de alto rendimiento, donde se ha visto que cuando se utiliza en personas encamadas podría evitar el catabolismo proteico, aunque hay un poco de controversia en los resultados que se han obtenido en los estudios. También hay una tendencia en enfocarse en componentes bioactivos de plantas que pueden reducir la inflamación, como los polifenoles, ¿verdad? Si se recuerdan, los polifenoles que están en la cereza, en los blueberries, que son que pueden ayudar a reducir la inflamación, que es la inflamación como por decirlo así, patogénica, ¿verdad? Que no es la que nosotros deseamos. Pero aquí en este caso uno de los polifenoles de interés es el epigalocatequín, que es el que se encuentra en el té verde, la curcumina, que se encuentra en la cúrcuma, y la rutina, que se encuentra en varias plantas como las manzanas y las frutas cítricas. Pero mientras se continúa desarrollando la investigación que envuelve estos componentes bioactivos, los atletas deben ser capaces de manejar una indeseada inflamación al asegurar un consumo de una dieta rica en alimentos a base de vegetales y bastante variados. Luego de la primera fase de desuso que ya ha sido completada, el atleta es capaz de usar y entrenar el músculo o este miembro lesionado, por lo que el enfoque nutricional debe cambiar. Y otra cosa importante es que si las estrategias de entrenamiento y nutrición se han implementado estratégicamente, la pérdida muscular como resultado del desuso debería haberse minimizado a no más de algunos cientos de gramos de músculo. La nutrición en esta fase de rehabilitación de la lesión debe enfocarse en maximizar el soporte del estímulo del entrenamiento para reconstruir el músculo y el tejido conectivo. Y durante las primeras semanas de esta fase de rehabilitación, el consumo de energía podría ser estimado y estar más bajo de lo normal. Sin embargo, dependiendo de la lesión, esta fase de rehabilitación podría incluir entrenamientos de pesas con altas cargas de los tejidos lesionados y también entrenamientos aeróbicos usando los músculos y partes del cuerpo lesionados. Por lo que es importante tener un especial cuidado al aporte de energía, tratando de no ni subestimar el requerimiento energético en este periodo, que podría provocar cambios subóptimos en la composición corporal. Podríamos ver un incremento en la grasa, el porcentaje de grasa, y también podría haber una pérdida de músculo. El objetivo de los macronutrientes debe ir alineado con las recomendaciones típicas para el entrenamiento, con un consumo de proteína de 1.4 a 2 gramos por kilogramo por día. Si se dan cuenta, aquí es un poco menos que en la primera fase. Un consumo de carbohidratos que debe coincidir con el día a día de los entrenamientos.
Y el consumo de grasa se debe enfocar en las fuentes que sean fuentes de calidad para llenar el requerimiento calórico. Si se utilizaran suplementos como creatina, cafeína, betalanina y alimentos deportivos, deben enfocarse para que apoyen la capacidad de entrenamiento y permitiendo que el atleta mejore su rendimiento en el entreno, tratando que el músculo lesionado regrese rápidamente a la fuerza y la capacidad metabólica que tenía previo a la lesión. Y ya en la tercera fase, que ya es la fase de entrenar para jugar, una vez el músculo, la articulación o la parte lesionada ha regresado a la función y al tamaño que tenía previo a la lesión, el enfoque nutricional debe cambiar a la síntesis y regeneración amplificada de las señales adaptativas del ejercicio. En los últimos 10 años se ha hecho bastante investigación y realmente una investigación significativa ha demostrado que la provisión o la restricción de nutrientes específicos puede ayudar a amplificar las señales bioquímicas en el ejercicio. Y para los atletas que están buscando una adaptación rápida aeróbica, la manipulación de la disponibilidad de carbohidratos alrededor del entrenamiento ha mostrado ser un potente estimulador de la adaptación aeróbica. Los deportes de fuerza, potencia y de conjunto pueden beneficiarse de intervenciones dietéticas que se enfoquen en mejorar los volúmenes de la alta intensidad de los entrenamientos. Si se realizan consumos pequeños de carbohidrato previo al ejercicio, combinado con suplementos que mejoran la capacidad del entrenamiento como creatina, betalanina, nitratos, cafeína, esto puede mejorar el trabajo completado durante el entrenamiento. Esto si se hace estratégicamente, esto lo que va a hacer es que va a promover una adaptación fisiológica al entreno de forma más rápida. Entonces aquí prácticamente ya podría regresar al régimen de alimentación ya enfocado en los objetivos del entrenamiento haciendo las manipulaciones dietéticas adecuadas para también seguir promoviendo estas adaptaciones al ejercicio. Bueno, ya terminando con la cuarta fase de la lesión, que ya sería el regreso a la competición. Podemos decir que los atletas que han completado su programa de rehabilitación a lo largo de las fases anteriores ya van a estar listos para competir y no requerirán o no tendrán requerimientos nutricionales adicionales o específicos. Y las recomendaciones nutricionales deben ser las mismas que para los atletas no lesionados. Las partes del cuerpo o músculos lesionados deberían retornar a ser similares, si es que no mejores que el tamaño y la función que tenían antes de tener la lesión. Y por lo tanto no van a requerir un soporte nutricional adicional. Sin embargo, las lesiones, especialmente las de las articulaciones, pueden muchas veces ejercer una tensión significativa tanto en las articulaciones lesionadas como en las que no están lesionadas, dejando condiciones degenerativas como osteoartritis. Y a pesar de que hay numerosas investigaciones de intervenciones nutricionales que se han sugerido para ya sea tratar o aliviar los síntomas de estas condiciones, como la glucosamina, el aceite de pescado, la curcumina, el colágeno hidrolizado, realmente la evidencia para su uso es todavía equívoca y se requiere más investigación. Yo, por ejemplo, en la conferencia anual de este año de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, una de las investigaciones que se presentaron en póster fue sobre el efecto de péptidos específicos de colágeno en actividades deportivas de pacientes que tenían una inestabilidad crónica del tobillo. Y entonces ellos en sus conclusiones mostraron que el uso o el consumo diario de 5 gramos de este colágeno, estos péptidos de colágeno específico, no dice cuántos días, fueron asociados significativamente a mejoras en las actividades deportivas entre pacientes que sufrían de inestabilidad crónica del tobillo. Entonces, hay algunos suplementos que tal vez, aunque no tengamos suficiente evidencia científica, los podríamos probar con los atletas, pero hay algunos otros, por ejemplo la glucosamina, es un poco controversial porque en algunos estudios dice que mejora, en otros que empeora. Entonces, si hay alguna evidencia que podría empeorar una condición, tal vez tenemos que tener un poco de más precaución.
Pero si este no es el caso, sino que simplemente no se han visto cambios en algunos estudios y en otros sí, podríamos pensar utilizarlo siempre que tengamos el respaldo de Informed Choice, NSF Sport o Informed Sport, que sería el caso de los suplementos que vienen de Europa, para poderlo utilizar y tratar de ver si en este atleta podemos mejorar o la condición que tiene. También otra cosa importante es que los atletas deberían de tratar de mantener un apropiado peso corporal el resto de su carrera hasta su vida adulta para evitar poner cargas innecesarias a la articulación lesionada e incrementar el riesgo de desarrollar una condición degenerativa de la articulación. Esto es bien importante porque muchos de los atletas que, digamos, tuvieron una lesión y tuvieron que retirarse incluso de la actividad deportiva, generalmente, sobre todo los que tuvieron muchas restricciones, como los atletas que compiten por categoría de peso, o los atletas de fondo generalmente siempre siguen haciendo su actividad de fondo y eso les ayuda a que no subir tanto. Pero los que tuvieron restricciones muy severas, después tienden a aumentar peso y si tuvieron alguna lesión de este tipo, podría incluso promover que tuvieran una condición degenerativa como el caso de la osteoartritis. Entonces, sí tenemos que dar las recomendaciones necesarias para evitar esto. Y ahorita ya solo nos falta ver una última parte de las lesiones, de otra estrategia nutricional que podríamos utilizar y ver si nos puede ser útil en los atletas. Actualmente, otra estrategia nutricional que se está promoviendo para mejorar la recuperación de lesiones es el uso de probióticos. Esta necesita más investigación, pero se ha recomendado por los beneficios que tiene con relación al estado de salud del atleta, primordialmente la relación con la función inmune. A pesar de que algunos artículos han tratado de establecer una relación entre los probióticos y la reparación del músculo dañado, y hay unos autores que proponen que hay un efecto de incrementar la rapidez de la reparación del músculo con el uso de probióticos, pero la evidencia que se ha encontrado está relacionada con realizar también entrenamiento de pesas y no se ha utilizado los probióticos solos, sino con la adición de otros suplementos que tienen influencia directa en la síntesis de proteína, como suero de proteína HMB, lo que el rol de los probióticos en este sentido es difícil de entender. Entonces, más que nada, se ha relacionado por su relación con la función inmune y todo lo relacionado a reparación del músculo todavía está en investigación. Pero sí hay una recomendación sobre la ingesta de estos probióticos, que es un consumo mayor de 10 a la 10 unidades de colonias formadoras, especialmente de las colonias de lactobacillus, bifidobacterias genera y algunas otras cepas como lactobacillus acidophilus, bifidobacterias longum y lactobacillus plantarum.